Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio en la Logia Blavatsky. Estamos estudiando el libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 13, conceptos erróneos acerca de la sociedad teosófica, en el subtítulo Teosofía y ascetismo. Bienvenidos nuevamente todos. Gracias y adelante, querido Enrique. Muchas gracias, doy una fraternal bienvenida como siempre, agradeciéndoles su presencia, su participación. Por supuesto que es una colaboración para que nosotros continuemos con este estudio de la clave de la teosofía. Vamos a iniciar con la última pregunta de la sesión anterior. Solamente la voy a leer para tener un contexto de lo que hemos venido comentando, estudiando. Bien, la pregunta dice, comprendo ahora la idea general, pero veamos cómo la aplicáis en la práctica respecto al vegetarianismo, por ejemplo. Y la respuesta es, uno de los grandes sabios alemanes ha demostrado que toda clase de carne animal, sea cual fuese el modo de guisarla, conserva siempre ciertas propiedades características del cuerpo del que ha formado parte y las cuales pueden reconocerse. Aparte de esto, todos sabemos por el gusto qué clase de carne estamos comiendo. Nosotros vamos más lejos y probamos que cuando la carne de los animales es asimilada como alimento por el hombre, le transmite fisiológicamente algunas de las propiedades características del animal a que pertenecía. Además, la ciencia oculta lo enseña y prueba a sus estudiantes por la demostración ocular, haciendo ver igualmente que ese efecto de animalización en el hombre es mayor proviniendo de la carne de los animales más grandes, menor si se trata de la carne de aves, aún menos siendo de pescado y otros animales de sangre fría, y mínimo cuando solo come vegetales. Bien, entonces con este contexto continuamos para iniciar la sesión del día de hoy. La pregunta dice, mejor sería entonces que no comiese nada. Y la respuesta es, indudablemente, si pudiese vivir sin comer, mas hoy por hoy ha de comer para vivir. Así es que aconsejamos a los estudiantes realmente celosos que tomen el alimento que tenga influencia menos pesada sobre su cerebro y su cuerpo, y cuyo efecto de estorbar y retrasar el desarrollo de su intuición, facultades internas y poderes sea el menor posible. Bien, efectivamente, eh, no podemos dejar de comer. Estamos en un plano donde tenemos un cuerpo físico que requiere de ser alimentado. Aún no tenemos la capacidad de poder controlar esta situación. Llegará el momento en que ya no tengamos cuerpo físico y entonces ya no tendremos necesidad de comer algo material, algo físico también, ¿no? Entonces, la forma humana necesita de este alimento porque es a través del alimento que se obtiene la energía para trabajar, para vivir en general. Entonces, eh, lo que se aconseja aquí es que efectivamente, a fin de tener en mejores condiciones de salud nuestro organismo, es necesario que eliminemos los alimentos tóxicos que provienen de la carne de los animales. Y eso además tiene otro efecto, no solamente en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo emocional. Una vez de que las personas eh, aprendemos a comer sanamente, es decir, sin necesidad de ingerir alimentos cárnicos, entonces el cuerpo responde de una manera diferente. Las emociones cambian también, por supuesto, porque como se dice aquí,
o se dijo anteriormente, la sesión pasada y acabo de leer este fragmento, donde efectivamente los animales tienen sus propias características y encontramos que si de por sí nosotros como seres humanos podemos tener ese tipo de tendencias, digamos, animálicas y comemos carne, entonces, como dice la enseñanza, podemos nosotros ser también proclives a expresar ese tipo de emociones o de manifestaciones que tienen los animales. Hablamos, por ejemplo, de un toro bravo, por ejemplo. Entonces, eso puede ocasionar que tengamos mayor proclividad a, a ser agresivos, ¿verdad? O a ser irascibles, por lo menos, a estar eh, estresados o responder de una manera que no es una manera amable, sino de una manera eh, tosca, agresiva quizá, y eso pues es parte de lo que la enseñanza dice con respecto al consumo de las carnes, ¿no? Espiritualmente hablando, eh, desde luego, quitando la carne, dejamos de tener estas sensaciones y estas tendencias se aminoran y entonces tenemos la oportunidad ya de tener mayor sensibilidad por las cosas elevadas. Entonces, eso nos ayuda. Desde luego que si se tiene la costumbre de, de comer carne, pues no es fácil desapegarse de su consumo, porque pues además no es una acción solamente de esta encarnación. Traemos una historia muy larga detrás de nosotros y seguramente en otras encarnaciones pues también hemos comido carne y entonces no es fácil desapegarse emocionalmente de ese tipo de costumbre, porque recordemos que todo queda guardado en los átomos permanentes y esas tendencias que mostramos ahora de comer carne son debidas a que hay una información que está guardada, quedó guardada ahí de la encarnación anterior o de las encarnaciones anteriores y que hoy se ponen de manifiesto nuevamente. Pero a medida que va despertando el hombre, es decir, espiritualmente, se va dando cuenta de que es menester cuidar todos estos aspectos por la salud mental, emocional y física, entonces empieza a cambiar, pero no es de la noche a la mañana. Hay que trabajar mucho para poder avanzar en este sentido, evitando comer carnes que intoxican al cuerpo, intoxican al cuerpo emocional, por supuesto que al cuerpo mental también. Entonces, las acciones que se realizan son producto de esta manera de ser, de sentir eh, y de pensar. Bien, pasamos a la siguiente. La pregunta dice, ¿no adoptáis entonces todos los argumentos de que suelen valerse generalmente los vegetarianos? Ciertamente que no. Algunos de sus argumentos son muy débiles y a menudo basados en suposiciones enteramente falsas. Pero, por otra parte, muchas de las cosas que dicen son por completo ciertas. Creemos, por ejemplo, que muchas enfermedades, y particularmente la gran predisposición para las mismas que tanto se viene observando en nuestra época, son debidas en gran parte al uso de la carne y especialmente de la carne en conserva. Yo entiendo que en embutidos, ¿no? Más sería largo el tratar a fondo la cuestión del vegetarianismo desde el punto de vista de sus méritos. Pasemos, si queréis, a otro punto. Bien, efectivamente, bueno, ya comenté anteriormente eh, toda la relación que tiene el consumo de la carne, eh, que nos
puede llevar a que se produzcan enfermedades en nuestro organismo, enfermedades físicas como el cáncer, por ejemplo, la diabetes, cuando se come en exceso eh, la grasa de los animales y entonces se va guardando en el hígado y eso va haciendo que pues no se procese adecuadamente y entonces como no utilizamos esa energía que se queda en el hígado, puede haber enfermedades del hígado o enfermedades del intestino, de los riñones, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que valorar porque efectivamente, si de por sí la carne, en términos generales, como se ha comentado, hace daño en todos los sentidos, pues si el consumo de carnes va aderezado de eh, exceso de grasas y, y, de condimentos que también perjudican, porque hay condimentos que efectivamente ayudan a disminuir eh, los efectos o ayudan a la buena digestión, pero si se toman en exceso también, pues son perjudiciales, ¿no? Entonces, debemos tener conocimiento de qué es lo que nos hace bien, aún en ese sentido, para no equivocarnos y caer precisamente en el deterioro por enfermedades que son producidas por la carne y que el organismo, el cuerpo físico, es el que sufre las consecuencias y sobre todo aquellas carnes que son conservadas en latas, en frascos y demás, y que pues se les agregan otros elementos también que son agregados que se van acumulando en el cuerpo físico y que si no, y que generalmente no son eliminados por completo y que entonces pues eso ocasiona toxicidad y por supuesto mala salud. Gracias, Bien, Enrique. Yo quería agregar algo aquí también. sí, Pues eh, el vegetarianismo puede ofrecer muchos beneficios que van más allá de la salud física, de lo que nos comentabas, que reduce el riesgo de enfermedades, sobre todo cardíacas, de cáncer, diabetes, mejora la digestión, pero también influye en el bienestar emocional y el crecimiento espiritual de una persona, porque cuando no comemos proteínas de origen animal, pues practicamos la no violencia, sentimos una mayor conexión con la naturaleza, purificamos el cuerpo, la mente, se tiene incluso mayor energía y vitalidad porque tenemos como un cuerpo más ligero, una mente más clara, promovemos la empatía y la compasión y además respetamos el ciclo de la vida, lo que pues profundiza su sentido de referencia y de gratitud hacia toda la vida. Pero creo que lo más importante de todo esto es que cada uno tiene su proceso, que no podemos juzgar al que come carne y al que no come, porque es peor, creo yo, a mi modo de ver, tener un mal pensamiento, tener malas emociones, hacer daño a los demás que comerse un pedazo de carne de, de la vaca, del pollo, del que sea. Entonces hay que también tener coherencia y ser congruente con nuestras acciones, no solamente con lo que alimentamos el cuerpo físico. Sí que da muchos beneficios, sí, pero todo a su tiempo, a su proceso y en su momento. Y sobre todo, no forzando nada, porque forzando, pues estamos siendo violentos. Entonces, cada uno a su propio ritmo. Gracias. gracias, Caro. Efectivamente, has hecho una síntesis muy, muy puntual acerca de los beneficios que puede traer el vegetarianismo, pero no es solamente eso. Hay otras cosas que tenemos que ver porque efectivamente cuando uno está libre de toxinas y de enfermedades, el pensamiento es más claro y todo funciona, perdón, todo funciona de una mejor manera, con mayor fluidez, desde luego. Gracias, Caro. Bien, entonces continuamos. Una pregunta más. ¿Qué debe hacer, qué deben hacer
cuando están enfermos los miembros de la sección interna con respecto a los alimentos? Y la respuesta es seguir, como es natural, el mejor consejo práctico posible. ¿No comprendéis aún que jamás imponemos obligaciones absolutas sobre este punto? Tened presente para siempre que en todas las cuestiones de este género consideramos las cosas racionalmente y nunca en sentido fanático. Si por causa de enfermedad o larga costumbre no puede un hombre privarse de carne, que no se abstenga de ella en ningún modo. No es un crimen, solo retrasará algo su progreso, porque después de todo, los actos y funciones corporales tienen mucha menos importancia que lo que el hombre piensa y siente, que los deseos que anima su mente, permitiéndoles echar raíces y desarrollarse. Bien, en este sentido, eh, para iniciar y atendiendo a la respuesta de la pregunta, se refiere a los miembros de la sección interna, es decir, la escuela esotérica. Es parte de la vida de algunos miembros que deciden ingresar a la sección esotérica, a la escuela esotérica, y que ahí se hablan de otras cosas, tienen sus propias reglas, no es como estamos acostumbrados nosotros, los estudiantes de teosofía, seamos miembros o no, no tenemos un compromiso, digamos, del alma, porque entiendo que quienes son miembros de la sección esotérica hacen un compromiso, pero se hace a nombre del yo superior. Entonces, por supuesto que tienen sus propias normas, pero yo las ignoro, no soy partícipe de ello y quizá, aunque lo fuera, no sería posible comentarlo. Entonces, salvamos esa situación, la dejamos de lado y bueno, entonces, eh, aquí dice que hay que tener presente que tratándose de estas cuestiones, se deben considerar de manera racional, es decir, que hay que razonar, no solamente utilizar el pensamiento así directo sobre lo que estamos haciendo, sino efectivamente tratar de hacerlo de una manera razonable, es decir, ir más a fondo para poder entender todo el mecanismo de por qué estas cosas. Es decir, no atender solamente el hecho de que se nos diga eh, comer carne es malo y hasta ahí, porque te afecta el cuerpo físico, las emociones, etcétera. No, hay que ir más allá y saber efectivamente por qué se hace todo esto. Finalmente, yo creo que eh, si no tenemos desarrollada la compasión, es muy importante en este caso, si no tenemos desarrollada la compasión, entonces no podremos comprender todo lo que tiene que ver con el dolor, porque podemos pensar en él, podemos imaginarnos y demás, pero si no sentimos esa compasión, eh, ni siquiera por nosotros mismos, entonces, ¿cómo que podemos tener compasión por los demás, por los animales en este caso? Entonces, más bien es un estado de conciencia, como dijo Caro hace un momento, efectivamente, y lo dice aquí también en el texto, ¿sí? Es más importante lo que un hombre piensa y siente, y por supuesto, lo que hace, derivado de un tipo de pensamiento y de sentimientos elevados o bajos, que aquello que dejamos de hacer. Krishnamurti dice que eh, si dejamos de, de hacer algo, pero seguimos pensando en ello, entonces es como si no hubiéramos hecho nada, seguimos en las mismas. Entonces, es muy importante todo esto, ¿sí? No es solamente dejar de comer carne, hay que ser conscientes de por qué y demás. Y si efectivamente vamos a dejar
de hacer cosas que regularmente hacemos cuando estamos alimentándonos con carne, que dejando de hacerlo. Entonces, debe necesariamente que haber un cambio, pero no solamente un cambio en la alimentación, sino un cambio interno. Eso es lo importante. Y de hecho, eso es lo que debe, eh, lo que debe ser. Es decir, que la motivación debe venir precisamente de esa buena intención de no hacer daño, de no generar dolor, pero eso conlleva también que también debemos cambiar nuestra manera de ser, porque con nuestras acciones o con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, también lastimamos a los seres humanos y a los animales también. Entonces, es necesario cambiar primeramente nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Tenemos que elevar nuestro pensamiento y nuestros sentimientos hacia todo lo que existe. Eso es hablar de la fraternidad, sentirse unidos a, a esos otros seres que no están separados de nosotros, que son nosotros mismos, son uno mismo. Ellos son, eh, tienen en sí mismos la misma vida de la que nosotros disfrutamos o padecemos. Es la misma vida. Entonces, no hay separación alguna entre los animales y nosotros. Somos una y la misma cosa. Entonces, debemos pensar de esa manera. Yo creo que sería importante razonar, meditar sobre este punto, porque es muy importante hacerlo toda vez de que nos ayudará en todos los sentidos, pero debe ser motivado por la compasión, precisamente, no solamente porque sea un aspecto de moda, de hobby, alguna cosa así, no. Yo creo que debe ser algo debidamente razonado, pero que además nazca de nuestro corazón, no de nuestro pensamiento, sino de nuestro corazón, del centro del amor, tiene que hacerse de esa manera. De otra manera, es muy difícil que nosotros podamos hacer las cosas correctamente. Bien, pues es lo que pienso. Cada uno de nosotros está en la posibilidad de discernir. Ahí está el texto, como siempre lo comento, los textos ahí están. Ese es mi punto de vista, pero ustedes pueden formarse cada uno su propio punto de vista al respecto. Bien, continuamos entonces. Supongo que no aconsejaríais el uso del vino y de los alcoholes. Entonces la respuesta es, son peores para el desarrollo moral y espiritual que la carne, porque el alcohol, en todas sus formas, tiene una influencia directa, marcada y muy deletérea, es decir, venenosa, en la condición psíquica del hombre. El uso del vino y los licores solo es inferior como destructor del desarrollo de los poderes internos al uso habitual del hachís, del opio y otras drogas semejantes. Bien, efectivamente, eh, podemos observar que a pesar de el hecho de comer carne y de saber que tiene consecuencias que no son eh, benéficas para el cuerpo físico y la mente y el espíritu y las emociones y todo esto, pero la manifestación de las actitudes que se generan producto del uso de, del alcohol y de las drogas, pues es totalmente diferente. Uno puede observar cómo los seres humanos perdemos la conciencia cuando ingerimos alcohol y entonces nos transformamos y hacemos cosas que regularmente no haríamos en estado de juicio, digamos, normal, pero pues ocurre y
esta ocurrencia de casos, pues nos hace ver que efectivamente al perder la conciencia de lo que eh, estamos haciendo, ya no nos damos cuenta y entonces nos comportamos pues de muy diversas maneras, pero eso sí, pues nos comportamos como locos, como idiotas, como animales, nos volvemos bestiales y demás. Y sobre todo el alcohol tiene la característica de que degrada moralmente, porque se pierden los valores. Una vez de que ya no se tiene conciencia de lo que se está haciendo y con las emociones exacerbadas, pues entonces aquellas tendencias que uno tiene normalmente y que estando conscientes, pues uno trata de controlarse o se controla, pero cuando uno pierde ese control, pierde uno el estado de conciencia que en vigilia regularmente tenemos, pues entonces afloran todas esas tendencias y se manifiestan de una manera grotesca. Y desde luego que eso eh, nos da a entender con toda claridad que ingerir alcohol, emborracharse y perder la conciencia, pues no es nada recomendable, que daña sobre todo la esfera moral, pierde el ser humano sus valores éticos. Y entonces, actuando de esa manera, pues es algo que definitivamente no solamente afecta al propio actor, al propio consumidor del alcohol o de las drogas, sino que afecta también a su propia familia y colateralmente más allá de los amigos y a personas que no tienen nada que ver con el pernicioso gusto de consumir, el de ingerir alcohol y sobre todo perder la conciencia de lo que se es, de los valores y de todo esto. Igualmente, el uso de las, eh, de las drogas. Hay quienes alegan que les ayudan a desestresarse, que les ayudan incluso hay quienes hablan pues, es muy conocido, lo del LSD, por ejemplo, ¿no? Que se ven imágenes de pues, pues muy, digamos, muy amables y coloridas y demás, ¿no? Pero pues es un estado de conciencia alterado. Igual que el alcohol, la conciencia se altera y las drogas también alteran la conciencia y entonces, pues es una ilusión. Si de por sí vivimos en un mundo ilusorio, pues ahora con eso es ilusión sobre ilusión, es decir, más a lo más profundo de la ilusión. Y es un autoengaño y que por supuesto que no es nada recomendable. Entonces el hombre tiene que utilizar sus capacidades, sus poderes para ir actuando correctamente, lo mejor que se pueda, desde luego. No siempre es posible. Y desde luego que, pues, todo esto acarrea consecuencias, enfermedades y hasta enfermedades mentales, porque eh, los alcohólicos que son consuetudinarios, pues llegan a tener delirium tremens. Algunos se quedan, digamos, ahí atrapados, ya no regresan, pierden la conciencia, es decir, la conciencia mental, o sea, el alma, prácticamente abandona a esos seres, a esos cuerpos. Igual sucede con las drogas. Hay quienes, eh, yo creo que todos hemos tenido oportunidad de ver personas que andan por la calle, aunque ya no consuman nada, se quedaron, como se dice, en el viaje y andan hablando incoherencias y demás, se ríen y todo, o sea, pierden completamente la conciencia. Entonces, hagamos, eh, hagamos un ejercicio de raciocinio al respecto y tratemos de no caer en este tipo de conductas. Y por otro lado, pues observar. Si se nos pide ayuda, pues entonces podremos ayudar, pero si no, es imposible.
porque cuando una persona está enferma, por más que se le diga eh, que ponga interés, que, como se dice coloquialmente, échale ganas, echarle ganas, pues no basta, hay que cambiar internamente, pero eso no es fácil. Y además eso corresponde a cada uno. Ha de pasar por el sufrimiento, por el dolor, para que se dé cuenta. Si no en esta vida, en las siguientes vidas, llega ese momento y, y las cosas van dándose de tal manera que eh, el recuerdo queda ahí y el dolor se va eliminando. Perdón, el dolor va haciendo que vayamos cambiando nuestro estado de cosas, nuestra condición como seres humanos. Y bueno, pues cada uno de nosotros seguramente ha vivido alguna experiencia. Los que no hayan vivido estas experiencias, pues bueno, enhorabuena, pero quienes hemos pasado por esto, pues sabemos que es prácticamente un infierno cuando se llega a ciertos niveles. Así que, bien, pues entonces yo creo que hasta aquí llegamos en la sesión de hoy, agradeciéndoles como siempre su participación y su asistencia y sobre todo su paciencia. Muchas gracias. Que tengan un descanso de las labores cotidianas y que todo vaya bien.